Muy bien. Entonces, aquí estamos otra vez en Human Learning, en nociones de metafísica, esto que no sabemos por qué se nos ocurrió investigar o estudiar, pero que puede ser muy interesante. Hemos hablado de un montón de cosas y, y ya vamos, un segundo. Ok. Hemos hablado de un montón de cosas y, y hemos quedado en un tema llamado el origen. ¿Y por qué nos interesa un tema llamado el origen? Bueno, porque al inicio explicamos que la metafísica trata de explicar el sentido de la realidad en cuanto tal. O sea, la realidad no solo, por ejemplo, en cuanto que están vivas las cosas, eso sería la biología, o estudiar solamente las entidades matemáticas, los aspectos numéricos de la realidad material, eso sería la matemática. O sea, hay ciencias que estudian como regiones de la realidad, pero en realidad la matemática o la biología o la química o la psicología no estudian zonas distintas de la realidad, ¿verdad? No es así como Táchira es distinto a Miranda o a Carabobo, donde estoy ahora mismo, que están separados en el espacio, sino que tanto la biología como la psicología como la matemática estudian la misma realidad, pero bajo aspectos diferentes, como con una lente distinta, cada una de esas ciencias, con una lente distinta. Y entonces sabemos que una ciencia es cuando tiene un objeto y tiene un lente con que examina ese objeto. Entonces el médico, el biólogo, cuando ve a un ser humano, le interesa cómo funciona su cuerpo, por qué está vivo. Cuando un psicólogo ve a un ser humano, le interesa pues que tenga una psicología sana, que entienda su vida, que vea su futuro con optimismo, que entienda qué le pasa, ¿no? Que resuelva su trauma si lo tiene. En cambio, la matemática le interesan los aspectos numéricos que puede haber en el ser humano, ¿no? No sé, la función por la que se puede medir la oxigenación en la sangre, pero en cuanto a función, ¿no? En cuanto a las relaciones entre los aspectos numéricos. En cambio, la metafísica no se ocupa de una sola región de esa realidad, sino de toda la realidad. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se diferencia la metafísica de las otras ciencias? Eh, pues bueno, la metafísica examina las cosas en cuanto que existen. Por eso el objeto de estudio de la metafísica, su protagonista, es el ente, es decir, las cosas en cuanto que son, ¿no? El ente es un participio del verbo ser, las cosas en cuanto que son. Entonces, eso es lo que hemos ido diciendo y es lógico que nos preguntemos sobre el origen de las cosas que existen, el origen del ser. Hemos dicho que el ser en las cosas es un acto de esas cosas. Hemos dicho que cada cosa tiene un acto de ser que hace que esa cosa exista, actúe, cambie incluso, ¿no? Y esa actividad propia de las cosas la llamamos su acto de ser. Entonces la existencia no es una consecuencia de otras cosas, sino que el ser es un acto que hay en las cosas. Y lo demás, el color amarillo del lápiz, la dureza, las características de la madera, son en el fondo consecuencias de su acto de ser y no al revés. Por ejemplo, los seres vivos están vivos porque son y su acto de ser es la vida, decía Aristóteles. Entonces no es que porque están vivos son, sino al revés. Porque son es que tienen unas cualidades y están vivos, etc. Entonces, eso así un poquito explicando nuestra materia, pero luego en la sesión pasada queríamos ahondar hacia el origen de las cosas en cuanto que existen, ¿no? No el origen de las cosas en cuanto que están vivas, que sería estudiar la primera célula que existió, ni el origen
de las cosas en cuanto que pueden ser pensadas, eso sería, no sé, como la sociología o la psicología experimental, si vemos, bueno, cómo funciona el cerebro, cómo eh, administramos las cosas, cómo interpretamos la realidad, sino que nos vamos a preocupar sobre el origen del ser. El origen, Santi preguntaba en el chat, ¿el origen de qué? Pues el origen del ser. Queremos hablar sobre el origen del ser. Y la vez pasada que nos vimos con esta materia, explicamos que hay un origen de la idea de ser. Eso suena todo muy extraño, pero ahorita no. Sí, por favor, si tienen alguna duda, interrumpan, hablan, dicen, porque yo el chat tengo que revisarlo para verlo, no me sale automático. Ok, entonces nos interesa el origen del ser. Hablamos del origen como pensado, del origen del ser como pensado, y eso significa porque yo tengo en la cabeza un concepto, una noción, que es la de ente, porque yo tengo en la cabeza la noción de una cosa que está existiendo. Y veíamos, esto está en el tercer video del grupo de sesiones de nociones de metafísica, que está mejor explicado, que si uno piensa, a ver, perro, ¿qué concepto hay más amplio que abarque el concepto de perro y de gato, por ejemplo? Bueno, el concepto de animal. Incluso hombre cae dentro del género animal, ¿no? Dentro de ese concepto más amplio. Y dentro del concepto, ¿de qué concepto más amplio cabe la noción de animal? Pues de ser viviente. Y de viviente hay algo más amplio que abarca, bueno, sí, de entes materiales, de sustancias. Pero encima de eso, la primera noción y más general, dentro de la cual caen todas las nociones, es la noción de ente, de cosa que está existiendo. Nosotros solamente podemos entender un libro, podemos entender la noción libro, la noción perro, la noción hombre, la noción libertad, si las entendemos en el fondo como cosas que existen. Yo entiendo perro como perro que existe, si no existe no lo puedo entender. Yo entiendo pulpo como pulpo que existe, yo entiendo el equipo de la Vinotinto como equipo que existe, si no, no los puedo entender. Yo no puedo parir una cosa real, sino que de la realidad las entiendo. Entonces, yo, si hago una especie de arqueología de los conceptos que tengo en la cabeza, me doy cuenta que todos los conceptos están metidos en un mismo saco, y ese es el saco de la noción de ente, de la noción de cosa que existe. ¿Y eso qué significa en el fondo? Que todos los conceptos están metidos en un mismo concepto. Significa que ese es el primero. Significa que el hombre, cuando empieza a entender cosas con el intelecto, la primera noción que cae dentro de su intelecto es la noción de ente, la noción de cosa que está existiendo. Y dentro de esa noción, él empieza, o a la luz de esa noción, él empieza a entender todo lo que entiende. Él entiende el libro como cosa que existe, como ente. Él entiende hombre como ente, como hombre que existe. Él entiende mamá como ente, como cosa que existe. Él entiende libertad como algo que existe. ¿Y eso qué importancia tiene? Bueno, tiene importancia en que todo lo que cae dentro del intelecto, cae en el intelecto porque está en acto, porque está en acto de existir. Entonces, ¿qué pregunta hemos respondido con todo este razonamiento extraño? Que hemos respondido al origen de la idea de ser. La idea de ser es, en su origen, la primera idea que aparece en el intelecto cuando entra en contacto con la realidad. Es como nuestro primer encuentro con la realidad. Es como un matrimonio que hace el pensamiento con la realidad, porque ese concepto de ente siempre va a estar presente en todas las demás cosas que yo conozco.
Eso se llama llegar al origen de la noción de ente según la razón, ¿no? Según las ideas que uno pueda pensar. Ahí terminábamos la vez pasada y nos preguntábamos y asumábamos que, bueno, si esa es la causalidad del ser según las nociones que hay en el intelecto, o sea, la primera noción es causa, de cierto modo, de todas las demás nociones que hay en el intelecto. Yo no pienso nada, sino es pensando ente. Entonces, pero ¿cuál es la causa de las cosas que hay en la realidad? Sí, ya hablamos de la causalidad en en el razonamiento, pero, o en el intelecto, pero yo cómo sé cuál es el origen de un frasco de pastillas, de un resaltador, de un bolígrafo, de un hombre. Yo cómo sé cuál es el origen de eso, el origen de las cosas, no de las ideas. Bueno, pues ese origen es lo que vamos a estudiar hoy con un texto de Tomás de Aquino, en el que él está tratando de demostrar la existencia de Dios. Eh, Ahorita, obvien el asunto de que vamos a hablar de la existencia de Dios. Lo que queremos es ayudarnos con ese texto a ver cómo este filósofo encontró el origen de las cosas en cuanto que existen. O sea, el origen de los entes en cuanto que son entes, en cuanto que existen. No solamente el origen de la idea de ente, sino de los entes, de las cosas, de todo el mundo en cuanto que existen. Hasta ahorita seguimos la idea, o sea, ustedes me podrían resumir cuál es la pregunta que nos queremos responder. No sé cómo estamos de... Disculpa, Alfred. Este, no, yo creo que la pregunta que queremos responder es como que el origen de todos los entes. Exacto. Entonces, ahorita hablamos sobre el origen del Exacto, ente pero del como ser. individualmente, no como que viene Exacto. todo de Y Dios, ahora sino queremos individualmente de entender cada el cosa. origen de las cosas, no como están en la mente, sino como están fuera de la mente, ¿no? O sea, resulta que yo tengo una idea de ser y es interesante preguntarme eso porque que el ser y el ente sean la primera idea que hay en el intelecto, me habla de cómo es mi modo de estar abierto ante la realidad. O sea, yo estoy abierto ante la realidad en cuanto que existe. Yo estoy hecho para entender ese código. Yo estoy hecho para pensar en las cosas porque existen. Y eso me dice mucho de qué soy yo y de qué hay en la realidad. Pero ya sabiendo eso, que es lo que tratamos de dejar un poquito más claro en la sesión anterior, ahora tenemos que responder a esa pregunta que tú estás diciendo. ¿Cuál es el origen de los entes en cuanto que existen, ¿no? ¿Y a dónde me lleva eso? Entonces, vamos a ver qué decía nuestro amigo del siglo XIII, ¿no? Tomás de Aquino. Esto lo escribe con 30 y pico de años, pocos, 30 y pocos, y dice lo siguiente. En las cosas encontramos algo más y menos bueno, verdadero y noble. O sea, hay cosas mejores y peores, hay cosas más verdaderas y menos verdaderas, hay cosas más nobles y menos nobles, ¿verdad? Y así con otros conceptos similares. Puede haber algo más justo y menos justo, puede haber algo, sí. Estos son perfecciones puras de las que está hablando, ¿no? Ahorita no diríamos que es eso, pero lo que quiero decir es que no está hablando de si un pelo es más largo o más corto, sino que está hablando como de características muy propias de la existencia, ¿ok? Que, en fin, perfecciones puras. La bondad, la verdad, eh, la- y la nobleza. Sin embargo, lo más y lo menos se dicen de cosas diferentes en función de cuánto se acercan a algo que es máximo en su género. Está diciendo una cosa, ¿no? Entonces dice, mira, yo cuando digo, ¿qué es mejor, no? ¿El bolígrafo o el resaltador? ¿Qué es mejor para escribir, el bolígrafo o el resaltador? Entonces me dice Tomás que es que yo estoy comparando dos cosas diferentes entre sí con algo que es máximo en su género, con lo mejor que exista para escribir.
Entonces estoy hablando de dos cosas diferentes sobre una propiedad que no le corresponde a ninguna de ellas en sí misma, ¿no? En el sentido de qué es mejor, el bolígrafo o qué es mejor, la hormiga o el perro o o el hombre, qué tiene mayor dignidad, que entonces estoy hablando de cosas diferentes entre sí. El perro es distinto del hombre, pero estoy hablando de cuál tiene más bondad. Entonces la bondad no es ni el perro ni el hombre, sino que la bondad es otra cosa distinta del perro y el hombre con la cual yo estoy comparando al perro o al hombre para entender cuál tiene más bondad. ¿Se entiende esa idea, no? El ejemplo que pone Santo Tomás es como algo es más caliente cuanto más se acerca a lo que es máximamente caliente. Para la cultura clásica, el fuego era el calor en sí mismo. Entonces, si el cachito está caliente, es porque lo calentó el fuego. O si la empanada está caliente, es porque la frió el aceite y el aceite estaba caliente porque lo calentó el fuego. Entonces, si el cachito o la empanada, ese ejemplo ya lo hemos puesto, están calientes y la harina no se calienta sola, significa que las calentó el fuego. Del mismo modo, yo digo que el hombre o que el perro son más o menos buenos comparándolos con la bondad, con un estándar de bondad, con algo que es máximamente bueno dentro de ese género, dentro del género de las cosas buenas. ¿Se entiende que por ahí vamos bien? Y al que Sí, yo voy, Ok, sí, yo voy bien también. ok, estamos comparando dos cosas con una especie de estándar, aunque en el fondo, fíjense lo que dice aquí, cuanto más se acercan a algo que es máximo en su género. Entonces vamos a tratar de ampliar el modo de pensar. Eh, sí, no estamos hablando tanto de calor en el cachito y calor en la empanada, sino de qué tanto fuego hay en el cachito y qué tanto fuego hay en la empanada, porque se entiende que si el fuego fuera, esto es un ejemplo, no es la realidad, si el fuego fuera calor por esencia, ¿entiendes? Que el fuego no fuera otra cosa que calor. Entonces, si el cachito está caliente o la empanada está caliente, significa que en sí mismos tienen algo que no es del cachito ni de la empanada, sino que es de una tercera cosa, que sería parece el fuego. Dime. como ellos dicen de algo que es como máximo en su género. O sea, como medía eh, Santo Tomás de Aquino algo que era máximo en su género, porque en el caso del fuego, pues porque Sí, se creía sí, no es más. un tema de medición y el fuego es un ejemplo. Él no está estudiando el fuego. Él está estudiando conceptos metafísicos, es decir, bondad, verdad, nobleza. Te voy a poner otro ejemplo, que es propiamente metafísico, el tema sobre qué es más o menos verdadero. Si yo te pregunto, 2 más 2 es 4, ¿eso es verdad? Sí, 2 más 2 es 4. ¿Y 4 más 4 es 8? Sí. Ahora, ¿qué es Sí, más verdad de esas dos cosas? son iguales. Sí, no tengo mucho rango de cómo comparar qué tanta verdad hay en cada una de esas afirmaciones. Pero si te digo, ¿qué es más verdadero? Un perro y otro perro son dos perros. O si te digo simplemente, uno más uno es igual a dos. ¿Qué es más verdadero? Uno más uno es dos. ¿Por qué? Es que no entendí la del perro. Dijiste un perro es igual a otro perro. No, dije, un perro y otro perro son dos perros. Ah, no, es lo Dos mismo. perros, ¿cuántos perros son? Cuatro perros. Entonces lo que Es lo estoy mismo. preguntando es, dos perros y dos perros son cuatro perros. Y hay otra afirmación, otra realidad, que es 2 más 2 es igual a 4. ¿Qué es más verdadero entre esos dos ejemplos? Nada, es lo mismo. Mira, tú piensas lo mismo, Joshua, es lo mismo. No sé, creo que se le cayó el internet, pero ya no está. Epa.
Ah, bueno, cuando pida entrar tengo que darle... O sea, lo que yo te digo, Alci, para mí es lo mismo. Es como que la misma premisa planteada de manera distinta No, y la conclusión es la misma. ajá, es que no son premisas. La diferencia, Santiago, es que en un caso estoy hablando de algo abstracto y en el otro caso estoy hablando de algo que es más real. Los perros sí existen, los números no existen en la realidad. Copiado. Sí, Entonces, es más verdadero dos y dos perros son cuatro perros, porque los perros sí existen. captado, Alci. Vamos a ponerlo de otro modo. Eh, Hay otro modo de entender que es más verdadero y es qué cosa es más transparente al intelecto. O qué, no sé, qué es más acorde al intelecto. Por ejemplo, si tú me preguntas eh, cuántos granos de arena hay en el mar, eso no lo puedo responder. Yo puedo estimarlo, puedo hacer un cálculo y habrá un aproximado, pero no me interesa responder cuántos granos hay exactamente. No, no, no es algo que me interese. Y eso es como oculto a mi intelecto, ¿no? La materia se esconde al intelecto. Yo, por pensar, no puedo saber cuántos granos de arena hay en el mar, ¿ok? En cambio, pensando, yo sí puedo llegar a la conclusión de que eh, la sustancia real está compuesta de materia y forma, que lo vimos en una de las clases anteriores. Yo sé que el hombre tiene cuerpo y tiene una forma y tiene un... Tú estabas, ¿sabes? No me acuerdo. Sí, sí, o Entonces, sea, esa la yo, escuché online, o yo, sea, la yo vi. puedo, razonando, yo puedo decir, eh, mira, sí, el hombre tiene materia y forma, y la piedra tiene materia y forma, y la escultura tiene materia y forma. En cambio, ¿cuántos granos de arena hay en el mar? No sabes. No lo sé, pero tampoco es que tengo modo de saberlo, ¿me entiendes? Ni me interesa. Entonces, ¿qué es más verdadero? Pues aquello que es más real y que me dice más sobre la realidad. De algún modo, es por poner un ejemplo, ¿no? Por no quedarnos en el ejemplo del cachito y la empanada. Sí, sí, ya lo capté. Ok. Entonces puede haber algo que en el género de la bondad o de la cualidad de ser verdadero sea máximamente verdadero o máximamente bueno. ¿Qué es la bondad? La bondad es la cualidad de algo que existe por la que le puede comunicar su perfección a otra cosa. O sea, es el ser en cuanto perfectivo de otras cosas. Entonces, la bondad no es una cualidad del carácter, no estamos hablando de eso, sino que la bondad es eh, un zapatero cuando es mejor zapatero que otro, cuando lo que logra hacer es un mejor zapato. O sea, logra hacer un zapato mucho mejor. Entonces, es el lente como perfectivo, es decir, como causante de perfección en otras cosas. Entonces, el mejor zapatero será el que haga mejores zapatos, el mejor ingeniero, el que haga mejores edificios, el ingeniero civil, el mejor, y por ejemplo, un hombre cuando le transmite la vida a otro hombre, está así, es bueno. Es bueno ser padre y ser madre porque le están dando la vida a otro. Entonces, son modos en los que las sustancias reales transmiten su propia perfección. Entonces, ¿qué es ser bueno en lo que estamos estudiando? Es transmitir mi propia perfección o transmitir mi propio acto. Yo tengo un acto de ser y yo soy hombre, por ejemplo. Entonces, si yo transmito a la humanidad
A un hijo estoy logrando hacerle participar a él de una perfección que antes era solo mía, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ser padre es bueno. Eh, enseñar algo a alguien a un amigo que lo necesite es bueno, porque yo le estoy, le estoy dando algo, le estoy dando más actualidad, ¿no? Según las categorías que hemos estado viendo en esta clase, ¿no? Le estoy dando un conocimiento que antes no tenía. Antes era capaz de conocer, estaba en potencia, ahora conoce en acto, ¿verdad? Ya no es una mera capacidad, sino que ahora conoce. Entonces, la bondad es la capacidad de transmitir la propia perfección, ¿ok? Entonces, algo máximamente bueno sería algo que transmite lo que es. Bueno, sigamos el texto en el segundo párrafo, ¿no? Por lo tanto, existe algo que es verísimo, bondadosísimo y nobilísimo, y en consecuencia, máximamente ente, pues lo que es máximamente verdadero es máximamente ente, como se dice en el libro segundo de la metafísica. Aquí hay una referencia externa, o sea, nos remiten al libro 2 de la metafísica de Aristóteles, el cual Santo Tomás comenta, o sea, él tiene otro texto distinto al el que estamos leyendo de la Suma Teológica. Él tiene otro texto que es un comentario a la metafísica de Santo Tomás, en el que habla justamente de esto y lo explica. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que el razonamiento es el siguiente. Tomás, siguiendo a Aristóteles, dice, las cosas se conocen en cuanto que están en acto. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Santi, si tú podrías conocer un perro nuevo. Si lo veo, sí. Sí, o sea, podrías conocerlo. Tienes la capacidad de conocer a otro perro. Sí, claro. Ok. Estás en potencia de conocer otro perro. Pero ¿qué hace falta para conocerlo en acto? Para Verlo. para conocer el perro en acto, tienes que entrar en contacto con él. Verlo, escucharlo, quizá, bueno, jugar con él, no sé. Entonces, eso haría que pasaras de la potencia al acto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el, yo puedo conocer las cosas en cuanto que están en acto. Yo no puedo conocer cosas que no estén en acto. ¿Por qué? Porque mi intelecto ante la realidad está en potencia. Yo puedo entender cosas, pero para entenderlas, esa cosa tiene que aparecérseme. Yo no puedo entender qué es el Tylenol si no entro en contacto con el Tylenol. Por más inteligente que yo sea y mayor capacidad que tenga para entender qué es un Tylenol, si el Tylenol no está en acto, yo no puedo tener el Tylenol en el intelecto en acto, porque mi intelecto está en potencia de conocer, pero para conocer necesita ser afectado por la realidad. De modo que el Tylenol en acto hace que mi intelecto en potencia pase a entender el Tylenol en acto. ¿Eso se entiende o es muy abstracto? O sea, lo que dijiste es que no puedes conocer el Tylenol si no lo tocas y no lo has probado, aunque tengas una capacidad Exacto. Entonces, en las categorías que hemos visto, eso es pasar de la potencia al acto. al acto, la verdad, exacto, al hecho. Al acto, al acto. De la potencia al acto. Es el término técnico, porque cuando yo conozco, yo entiendo qué es la justicia, es un acto, eso está en acto en mi intelecto. No es un perol, no es un sentimiento, es un acto que hay en mi intelecto, de entender la justicia, por ejemplo. Entonces, pero yo la entendí gracias a que vi un acto justo, a que conocí a una persona justa. Entonces yo las cosas las puedo entender en la medida en que están en acto.
Yo un unicornio lo puedo imaginar, pero no lo puedo conocer, porque los unicornios no existen. Entonces nosotros podemos con la imaginación mezclar un caballo y ponerle un cacho en la frente, pero los unicornios no existen. De hecho, la palabra en latín significaba rinoceronte, era otra cosa. Entonces, como los unicornios no existen, yo no puedo conocer un unicornio. Entonces, ¿qué es más verdadero? ¿Un caballo o un unicornio? Un caballo. El caballo. Y la respuesta metafísica es porque el caballo tiene un acto, que es el acto de ser caballo. Y como tiene ese acto, el caballo, cuando yo entro en contacto con él puede entrar en mi intelecto. Mi intelecto está en potencia de entender todas las cosas que existan, pero tienen que existir. Entonces, pero cuando existen, como que tienen, tienen pase de entrada a mi pensamiento, ¿ok? Eso es lo que quiere decir Aristóteles en el libro 2 de la Metafísica. Bueno, esto es interpretación de Santo Tomás, pero lo está ahí en el fondo, y es, yo conozco las cosas en la medida en que están en acto y propiamente en la medida en que tienen acto de ser. Por eso yo las puedo conocer, porque mi intelecto está abierto a las cosas que tienen acto de ser, está abierto a las cosas que existen, no a las que no existen. Por eso la nada o el no ser no es pensable, no se puede concebir, porque no estamos hechos para eso. Podemos pensarlo como negación del ser, pero no podemos pensarlo en sí mismo. Ok. Entonces Aristóteles dice, lo máximamente verdadero es máximamente ente. Vamos a tratar de darle otra capa a esa frase para entenderlo. Él lo que está diciendo ahí es, como yo entiendo las cosas en la medida en que tienen acto de ser, si algo es máximamente comprensible, si es máximamente verdadero, en consecuencia será máximamente ente, tendrá máximamente el ser. Dicho de otro modo, muchachos, algo va a ser más verdadero, va a ser más transparente al pensamiento en la medida en que tenga más acto de ser. Por eso yo entiendo más fácil un perro que una piedra, porque el acto de ser de la piedra tiene poca unidad, por ejemplo. Si yo pico la piedra en dos, siguen siendo piedra. En cambio, si yo pico al perro en dos, ya no es perro. Ahora son pedazos de perro, son órganos, pero ya no hay perro. ¿Por qué? Porque el acto de ser del perro es superior, implica una mayor unidad, una mayor perfección. Entonces para mí es más fácil conocer al perro porque ladra, porque juega, porque come, porque viene de otros perros, que conocer a una piedra. Porque las cosas en la medida en que tienen más acto de ser, son más verdaderas en ese sentido. Hasta ahora vamos bien, ¿no? Entendemos qué quiere decir lo máximamente verdadero es máximamente ente. Es como una línea de argumento, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Lo que se llama máximamente algo en un género es causa de todas las cosas de ese género. Entonces, ahora viene con otra argumentación, y es decir, cuando algo es el papá de los helados en algo, es causa de las otras cosas que hay en esa categoría. Por ejemplo, el tipo que sepa más de motopirueta, que era un Papá, deporte nacional, el papá de los helados en motopirueta, imagínate que él inventó el arte de de la motopirueta y él se le enseñó a todos los demás que la saben. Entonces, él podríamos decir que es máximamente motopiruetista o como se diga, y es causa de que cualquier otro hombre haga motopirueta. Ese ejemplo es limitado, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo que sea más preciso. Imagínate que el que inventó la fórmula de la Coca-Cola, esa fórmula es secreta, es un secreto industrial. Entonces, si alguien conoce la fórmula de la Coca-Cola, es porque ¿quién se lo dijo? El que la inventó, o el heredero del que la inventó.
pero cualquier persona que conozca la fórmula de la Coca-Cola la va a conocer, mejor o peor, en la medida en que tenga el mismo conocimiento del que inventó esa fórmula, ¿verdad? Entonces, lo que es máximamente algo en un género es causa de todas las cosas de ese género. Por eso el ejemplo que habíamos puesto del fuego y del cachito y la empanada. El fuego y el cachito y la empanada no les corresponde estar calientes, a menos que estén en contacto con el fuego. Entonces, el fuego sería lo máximamente caliente en su género, y todas las cosas que estuvieran calientes lo estarían en la medida en que su calor sea causado por el fuego. ¿Ok? Entonces, Santo Tomás ahorita nos está explicando no solamente que hay unas cualidades en las cosas que pueden estar en mayor o menor presencia. Una cosa puede tener mayor bondad o menor bondad, puede ser más verdadera o menos verdadera, puede ser más caliente o menos caliente, sino que ahorita nos está dando un segundo dato, y es, en las cosas que son más o menos calientes, lo que sea más caliente va a ser causa del calor en las demás cosas. El fuego va a ser causa del calor en el cachito y la empanada. Y lo que sea dentro de las cosas reales, lo máximamente bueno, o sea, lo que tenga más bondad de todas las cosas, va a ser la causa de la bondad en las demás cosas. ¿Ok? Hasta ahorita seguimos la segunda idea. Bueno, ahora vamos con una tercera idea. Y es, el, el, hay un señor del siglo IV que se llamaba Boecio, que ha salido en alguna de las clases. Y Boecio se preguntaba lo siguiente. Ojo a esta pregunta. Él decía, yo me encuentro con que las personas son buenas o pueden ser buenas. Yo me encuentro con que los vivientes, los animales, los vegetales son buenos. Yo me encuentro con que las cosas son bonitas, ¿no? Pero ¿por qué esas cosas son buenas si ninguna de esas cosas es la bondad sustancial a la vaina? ¿Qué está diciendo aquí? El concepto de bondad sustancial sería algo que sea bueno por esencia, o sea, que sea bueno por sí mismo y no porque otro haya causado su bondad. Eso sería la bondad sustancial, ¿no? O sea, es sola, su ser es ser bueno. Y uno dice, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, lo que se está preguntando eso es, dice, un marcador es una cosa que raya, ¿verdad? Que raya con colores. Un bolígrafo es algo que hace una raya negra y más o menos fina. Pero en la esencia del bolígrafo y del marcador no está a ser bueno. Sin embargo, son cosas buenas, pero, pero no son la bondad sustancial. No se han dado ellos mismos la bondad. A ver, esto se está poniendo abstracto y no se está entendiendo, creo. Vamos a irnos con el ejemplo principal, que lo hemos dado en algún otro momento, y es el de la existencia. En el concepto de marcador, no está que existe, ¿correcto? ¿O acaso el concepto de marcador implica la existencia? ¿Cómo lo ven? Porque el marcador tenga un concepto de marcadores que existen, o porque existe el marcador. Porque fue creado. Bueno, este porque fue fabricado, efectivamente. Este fue hecho, probablemente siempre esto lo hacen en China, ¿no? Bueno, este está hecho en Italia, por casualidad. Pero existe no porque el concepto de marcador implique la existencia, porque concepto de marcador no implica que la cosa exista, sino
porque alguien lo hizo. Em, y al hacerlo, hizo que esto tuviera un acto, que es el acto de ser. Bueno, esto se puede ir por otros lados, pero lo que quiero decir es que entre las cosas que nos encontramos en la realidad, su existencia es distinta de su esencia, de su concepto. ¿Ok? Un hombre es un ser, es un animal racional, capaz de amar, libre, que tiene intelecto, bien. Pero en ese concepto de hombre no tiene como consecuencia que ese hombre exista, sino que si yo me encuentro con un hombre, o sea, si yo me encuentro con Joshua o con Santiago en la mitad de la calle, significa que ustedes tienen acto de ser. Ustedes tienen la forma de hombre, la esencia de hombres, porque son hombres, pero además existen, porque si no, no me los puedo encontrar por la calle, ¿verdad? Eso es lo que hemos dicho de diferencia entre esencia y acto de ser en la sesión número 2. Entonces, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta de que las cosas que conocemos podrían no existir, porque en su concepto, en su esencia, no está implicada su existencia. No, no, no sé, no podrían no existir. Yo podría no haber nacido, porque en el concepto de hombre y en la definición y en quién es Alcibiades, pues yo podría no existir, pero existo. Entonces, las cosas son diferentes de su ser, de su acto de ser. Del mismo modo, las cosas son buenas, pero no porque, a ver, el acetaminofén es bueno, sí, es buenísimo para quitar el dolor de cabeza, pero no es bueno por su concepto de acetaminofén, sino porque existe. Un acetaminofén pensado no me quita el dolor de cabeza. Entonces, las cosas son buenas porque existen. Las cosas se pueden conocer porque existen. Las cosas son más nobles porque existen. Entonces, ¿qué pasa? Que me doy cuenta de que yo estoy examinando un conjunto de cosas que todas existen, pero no son la existencia. Igual que el cachito de la empanada y el mini lunch están calientes, pero no son el calor. Entonces, ¿de dónde les viene el calor? O a las cosas, ¿de dónde les viene la existencia? Pues este razonamiento que hemos visto hoy implica que hay otra cosa que es máximamente la bondad, es máximamente la verdad y es máximamente la existencia. Y es la que provoca que las otras cosas existan. Dicho de otro modo, nadie da lo que no tiene. Y si las cosas tienen la existencia, pero no son propietarias de la existencia, significa que hay algo, hay otra cosa, no una idea, hay otra cosa que es la existencia, que es su existencia. Y por eso le puede dar la existencia a otras cosas. Vamos a terminar de leer el texto de Santo Tomás. Queda un pedacito muy corto. Por lo tanto, existe algo que es causa del ser, de la bondad y de cualquier perfección para todos los entes, y a esto lo llamamos Dios. Él está diciendo, ya que en todos los entes hay pedacitos de bondad, de ser y de cualquier perfección, tiene que haber algo que sea máximamente ente, tiene que haber algo que sea máximamente ente, que sea máximamente Y bueno tengo que esperar y que sea 15 máximamente días. la Pero si perfección no, no. para que pueda causar la perfección, la bondad y la existencia de las demás cosas. Tiene que haber algo que sea causa del ser. ¿Se entiende? Porque si la hormiga tiene ser y el hombre tiene ser, pero el hombre tiene más ser que la hormiga,
y ninguno de los dos es el ser, tiene que haber un máximamente ser que se los dé a los demás. Hasta ahorita se entiende más o menos el razonamiento. Sí, Alci, vamos bien de momento. Entonces, ¿a qué hemos llegado? A la causa del ser en cuanto que el ser está en las cosas. Habíamos dicho, la causa del ser en la mente es el primer acto de intelecto, cuando yo entiendo qué es ente, y así puedo entender todas las demás cosas que hay en la realidad, porque son entes. Pero en la medida en que yo progreso en el pensamiento y me doy cuenta, cúnchale, todas las cosas son entes, sí, todas las cosas son entes, pero algunas son más entes que otras, sí, algunas son más entes que otras, cúnchale, y ninguna, y todas estas cosas tienen algo que no es de ellas, y es el acto de ser. Entonces tiene que haber algo que sea máximamente ser y que se lo dé, que sea causa del ser para todos los entes. ¿Por qué para todos los entes? ¿Por qué creen que tiene que haber una sola causa del ser para todos los entes? Bueno, Alci, porque si hubiera muchas causas, primero, el mundo sería súper loco. Y segundo, porque tiene que haber un máximo que no haya necesitado de ser creado para formar todo lo demás, una cosa que exista de Claro, ahorita siempre. no estamos hablando de las cadenas, ¿no? De que haya sido creado, ¿no? Sino que lo que estamos hablando es de la causalidad del ser. O sea, de que eh, si hubiera dos causas del ser, serían distintas entre sí. Entonces serían causas de cosas diferentes. Por ejemplo, yo tengo estos dos resaltadores. Entonces, si yo les muestro mis apuntes y veo que hay apuntes, ya les voy a mostrar. Miren, esto es una hoja de los apuntes, ¿no? Que Zoom no me la quiere dejar mostrar. Vamos a ver cómo hago. Ok, entonces miren, ven un poquito los apuntes, ¿no? ¿De qué colores son los resaltados? Azul y rosado, ¿Por qué será? porque son los colores de tus resaltadores. Aquí hay dos causas de cosas diferentes, una causa del azul y otra causa del rosado. Entonces, va a haber cosas diferentes en los efectos. En cambio, cuando yo veo la realidad, hay un efecto común en toda la realidad, y es el ser y la bondad y las otras perfecciones. Las cosas, si son buenas o malas, yo las estoy considerando en la misma categoría. Y cuando digo si tienen más ser, más acto de ser o menos ser, estoy hablando de lo mismo. No estoy hablando de dos colores. Estoy hablando solo de una realidad, que es Mira, Ajá. Alci, me tengo que ir. Mi mamá acaba de llegar. Me Bien. gustó mucho. Estuvo bueno. Muy bien. Bueno, nos vemos. Igual ya yo concluyo con Joshua y terminamos la grabación. Entonces, el asunto es que eh, hay una sola causa del ser porque solamente me encuentro un efecto común en toda la realidad. Entonces así llegamos al origen, no solo al origen de lo pensado, sino al origen de lo real, al origen de las cosas en la realidad. El primer origen de las cosas en la realidad es una sustancia, es una cosa que es su ser. Tomás nos indica que a eso lo llamamos Dios, pero, pero no es que lo llamamos Dios y ya, no es que, claro, eso es Dios, no, no, sino que nos damos cuenta de que hay, eh, de que hay una sustancia que es su ser. Así como decimos que el perro no es su existencia y que yo no soy mi existencia, yo soy un hombre, que es un animal racional y que tengo esta carne y estos huesos, pero yo no soy mi propia existencia. En cambio, la causa del ser y de la bondad, él sí es su propio ser
y sí es su propia bondad. Por eso es máximamente ser, máximamente bueno y máximamente perfecto. Por eso puede ser causa del ser y de la bondad para las otras cosas. Y así terminamos nuestra sesión sobre el origen. Llegamos al origen no solo de lo pensado, sino al origen de lo real. Y vamos a terminar, para ver si se nos queda un poquito la idea, con un refrán. Y es cabra no pare oveja. Yo no sé si habías escuchado ese refrán, Joshua, pero es muy típico. Y No, no, no lo había escuchado. no lo habías escuchado, bueno, pues cabra no pare oveja, ¿no? O sea, si tú me dices, no, yo el carro que te vendí estaba bueno, pero ahora resulta que está dañado, mira, no, cabra no pare ovejas, me vendiste un carro malo, ¿no? O, o no sé, o el típico ejemplo de la pareja de blanquitos y el muchacho sale chino, entonces, bueno, cabra no pare ovejas ahí, eso les cambiaron al muchacho en el hospital porque eso no sale así, eso no funciona así, ¿no? Entonces, del mismo modo, si yo me encuentro en la realidad cosas que existen y cosas que son buenas, tiene que haber habido algo que sea causa de la bondad y de la existencia en las cosas. ¿Ok? Porque cabra no pare ovejas. O sea, si yo veo que hay un montón de ovejas bebés, tiene que haber una oveja mamá. Y si yo veo que hay un montón de cosas que tienen acto de ser, pero que no son su acto de ser, pues lo tienen en distintas medidas, ¿no? Entonces significa que no se lo dieron ellos mismos. Pues tiene que haber una causa que les haya dado el ser a todas esas cosas. Muy bien, entonces eso es. ¿Te queda alguna pregunta, algún comentario? No, no, estoy bien. Muy bien, buenísimo. Entonces ya podemos parar la sesión. Vamos a decirle esta cuestión que para la grabación. Y bueno, muchas gracias por escuchar, Joshua. Estamos en contacto. Tranquilo, tranquilo. Muchas gracias a usted, Alci. Saludos. Chaito.